Hola a todas y a todos. Con este video vamos a retomar nuestro trabajo en la asignatura de Físico-Química. Y vamos a comenzar este trabajo con el estudio de los sistemas multicomponentes. Cuando hablamos de sistemas multicomponentes, nos referimos a sistemas que están conformados por más de una sustancia. El estudio de estos sistemas requiere que conozcamos un nuevo concepto, y este es el de las propiedades molares parciales. En esta primera parte del video te voy a explicar cuál es la definición de una propiedad molar parcial. Vamos a llamar Y a una propiedad extensiva, es decir, es una propiedad cuyo valor depende de la cantidad de materia que tenga el sistema. Una propiedad termodinámica extensiva puede ser el volumen, la entropía, la energía interna, la entalpía, la energía libre de Helmholtz o la energía libre de Gibbs. Vamos a plantear que esta propiedad extensiva depende de la temperatura, de la presión y del número de moles de cada uno de los componentes que tiene el sistema. Estamos asumiendo que nuestro sistema tiene C componentes. Esto implica entonces que una variación total de la propiedad Y va a depender de las variaciones en la temperatura, en la presión y en el número de moles de cada uno de los componentes. Desde el cálculo sabemos que la diferencial total de la propiedad extensiva va a tener esta expresión, que podemos escribir de manera resumida de esta manera. La suma de las derivadas parciales de la propiedad extensiva con respecto al número de mol por la variación infinitesimal del número de mol, la podemos escribir con el símbolo de sumatoria y usando como contador I igual 1 hasta C, porque tenemos C componentes. Bien, aquí es donde aparece la propiedad molar parcial, pues se define la derivada parcial de la propiedad extensiva con respecto al número de moles del componente I a temperatura, presión y todos los moles restantes constantes, se define como la propiedad molar parcial del componente I. Aquí es muy importante destacar que para que sea una propiedad molar parcial, esta derivada tiene que mantener constantes la temperatura, la presión y el número de moles de los componentes restantes. Aquí vemos un par de ejemplos. El volumen molar parcial del componente I va a ser la derivada parcial del volumen del sistema. Nótese que estamos hablando del volumen total del sistema con respecto a la variación del número de moles del componente I. Y aquí tenemos la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I, es la derivada parcial de la energía libre de Gibbs total del sistema con respecto al número de moles de I, de nuevo a temperatura, presión y número de moles de los componentes restantes, manteniéndose sin cambio. Vamos a ver más adelante que específicamente esta propiedad molar parcial va a recibir un nombre especial y un símbolo especial. Esto es el potencial químico. El potencial químico va a ser una propiedad termodinámica fundamental en este curso, en esta asignatura de Físico-Química, en el estudio de los sistemas multicomponentes. Vamos a estudiar en detalle el potencial químico en videos posteriores. En esta primera parte, completando la definición, tenemos que señalar que si en esta expresión hacemos de T y de P igual 0, ¿qué significa esto? Si asumimos que la temperatura y la presión son constantes, no varían, entonces la diferencial total de la propiedad extensiva depende solo
de las variaciones en el número de moles del componente I. Por eso es que escribiremos que esta diferencial total a temperatura y presión constante va a ser igual a la suma de las propiedades molares parciales por la variación en el número de moles del componente I. Ahora bien, ¿qué significa una propiedad? ¿Cuál es el sentido físico de una propiedad molar parcial? ¿Cuál es la interpretación que podemos darle? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Hemos dicho que una propiedad molar parcial está definida como la derivada parcial de la propiedad termodinámica I con respecto al número de moles del componente I a presión, temperatura y moles de los restantes componentes sin cambio. Bien, ya aprendimos en capítulos anteriores que esta derivada parcial la podemos aproximar como una razón de pequeñas diferencias finitas de la propiedad termodinámica con respecto a la variación en el número de moles. Para que se entienda mejor, aquí te propongo un ejemplo. Tenemos una solución acuosa de cloruro de sodio a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. La composición de esta solución es tal que tenemos 1 mol de cloruro de sodio en exactamente 1 kilogramo de agua. ¿Qué significa esto? Que la concentración de cloruro de sodio en esta solución es 1 molal. ¿Te acuerdas de la definición de molalidad? Si no es así, a repasar. Y esta solución, con estas cantidades de cloruro de sodio y agua, tiene un volumen total de 1,0199 litros. Si la molalidad varía hacia 1,01 molal, entonces el volumen varía a 1,0201 litros. ¿Qué significa que la molalidad haya aumentado? Significa que aumentó el número de moles de cloruro de sodio. La cantidad de agua ha permanecido constante. Esa es una característica importante en la definición de la unidad de concentración molalidad. Se calcula el número de solutos con respecto a la masa de solvente. La masa de solvente siempre se mantiene constante, vamos variando la cantidad de soluto. Bueno, este ejemplo, este problema de ejemplo nos pregunta o nos pide que calculemos el volumen molar parcial del cloruro de sodio en esta solución. Entonces, para resolver el problema, usamos la aproximación que acabo de señalar. Vamos a decir que esta derivada parcial aproximadamente va a ser igual a la razón entre el cambio de volumen que experimenta la solución sobre el cambio en el número de moles de cloruro de sodio. Nótese que para que esta aproximación se cumpla, esta variación en el número de moles debe ser pequeña. Hacemos el cálculo, ¿no? El cambio en el volumen sobre el cambio en el número de mol, y el resultado que obtenemos es 0,020 litros por mol. Ahora bien, hemos cambiado o ha variado el número de moles de cloruro de sodio desde 1 a 1,01. Entonces cabe preguntarse, el volumen molar parcial que hemos calculado, ¿a qué concentración corresponde? ¿A la de 1 molal o a la de 1,01 molal? Y la respuesta es ni el uno ni el otro, sino que corresponde este volumen molar parcial a la concentración intermedia, a la concentración media, que va a ser 1,005. Otra cosa que quiero destacar es que
las unidades de este volumen molar parcial serán las del litro sobre mol. Y estas unidades nos permiten una nueva interpretación. Podemos decir, cuando el número de moles de cloruro de sodio varía en 1 mol, el volumen de la solución va a variar en 0,020 litros. ¿En qué caso la variación de 1 mol en la cantidad de cloruro de sodio va a ser una cantidad pequeña? Eso se va a dar cuando tengamos un sistema, en este caso una solución acuosa de cloruro de sodio, con una gran cantidad de moles. Si la cantidad total de moles en el sistema es superior a 1000, es de 10.000, entonces variar en 1 mol la cantidad de cloruro de sodio no va a afectar la composición de esa solución. Cuando se da ese caso, cuando efectivamente hemos variado en 1 mol la cantidad de soluto, el cambio en el volumen va a ser exactamente el volumen molar parcial del soluto del cloruro de sodio. Allí tenemos otra forma de entender el significado físico de una propiedad molar parcial. Lo hemos ejemplificado con el caso del volumen. Continuamos con la interpretación de la propiedad molar parcial. Hemos dicho que una propiedad molar parcial corresponde a la derivada parcial de la propiedad termodinámica con respecto al número de moles de un cierto componente, manteniendo constantes la presión, la temperatura y el número de moles del resto de los componentes restantes. Bien, si mantenemos entonces constantes la presión, la temperatura y el número de moles de todos los otros componentes que no nos interesa cambiar, entonces la propiedad termodinámica ahí la podemos expresar o se va a convertir en una función de ese número de moles o del número de moles de ese componente que es de nuestro interés. Y por lo tanto podremos dibujar, trazar esta funcionalidad en una gráfica, en un plano donde la ordenada va a ser la propiedad extensiva I y en la abscisa vamos a tener el número de moles del componente I, el componente que es de nuestro interés. Bien, entonces al derivar esta función, como P, T y todos los otros componentes están constantes, la derivada va a ser la propiedad molar parcial. ¿Y cuál es el sentido de esto? Recordemos que una derivada, el valor de una derivada, corresponde a la pendiente de la recta tangente en el punto de la función que estamos evaluando. Por lo tanto, en esta gráfica, la pendiente de la recta tangente que hemos representado con rojo va a ser la propiedad molar parcial. ¿Qué es lo que me interesa destacar aquí? Primera cosa, que una propiedad molar parcial, ¿no?, es una función de la presión, de la temperatura y principalmente es una función de la composición de la solución. Porque podremos ver que si calculamos la derivada en este punto, es decir, la pendiente de la tangente en este punto, su valor va a ser distinto al que hemos calculado aquí y este a su vez va a ser distinto del que podamos calcular en este otro punto. Las pendientes van a ir variando. La propiedad molar parcial no es constante. La propiedad molar parcial, además de depender de la temperatura y la presión, repito, depende de la composición de la solución. Y por eso es que he escrito esto
en nuestra pizarra de trabajo para que lo tengan claro, lo tengan siempre presente. Otra cosa que tenemos que destacar es que la propiedad molar parcial es una propiedad intensiva, porque recuerden que estamos operando, la operación es una variación en la propiedad extensiva sobre el número de moles, que es una medida de cantidad de solución. Entonces, toda propiedad molar parcial va a ser una propiedad intensiva. Y esto significa que si yo tengo un sistema en equilibrio termodinámico, todos los puntos de ese sistema, en todos esos puntos, esta propiedad intensiva va a tener el mismo valor. Tengamos esto presente porque lo vamos a aplicar más adelante. Y bien, para que se entienda mejor esta idea, ¿no?, de que la propiedad extensiva es una función del número de moles y cómo este conocimiento nos permite llegar a la propiedad molar parcial, les propongo este problema. El volumen en litros de una solución acuosa de cloruro de sodio a 25 grados Celsius y una atmósfera está dado en función de su molaridad según esta expresión. Conociendo esta expresión, calcule entonces el volumen molar parcial del cloruro de sodio cuando la molaridad es 1,005, compare con el resultado que obtuvimos anteriormente, y para una molaridad igual a 10 molal. Creo que es un problema que ustedes pueden resolver. Les voy a dar tiempo para que lo hagan.